¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estamos en la semana previa a nuestra primera evaluación parcial. Así que en esta ocasión no les voy a subir material de la unidad que nos correspondería, sino que les voy a dejar este video a modo de repaso de las 5 unidades que entran en el parcial. ¿Sí? Tuvimos un inicio de clases un poco atípico porque se demoraron ciertas autorizaciones formales, de modo que empezaron muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, mejor dicho, con las clases ya iniciadas y algunas unidades ya dadas. Así que bueno, vamos a tratar de, en este video, acomodarnos un poquito y repasar un poco lo que se ha dado en estas primeras 5 unidades. ¿Sí? En primer lugar, bueno, les voy a aclarar el tema de la evaluación parcial que va a estar en el campus desde las 8 de la mañana del día 31 hasta las 11 de la noche. Dentro de ese horario van a poder ingresar cuando ustedes puedan, pero una vez ingresados van a contar con 45 minutos para hacer la evaluación. ¿Sí? O sea, pueden ingresar a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche, pero siempre cuando ingresen van a contar con 45 minutos. Si transcurridos los 45 minutos no entregaron, la entrega el sistema la va a generar en forma automática una vez cumplido el tiempo. ¿Sí? La mayoría de las consignas van a ser cuestiones de múltiple choice, por eso es que es un tiempo acotado, porque es algo bastante ágil, y algunas de ellas, las últimas seguramente, van a ser a desarrollar. De modo que bueno, eso simplemente con respecto a las cuestiones formales de lo que va a ser la evaluación. Bien, ahora a modo de repaso, y esto sería algo que hubiéramos visto en el primer encuentro sincrónico si hubiéramos podido tenerlo. Nosotros estamos en la materia Introducción al Derecho. El mismo nombre de la materia nos indica a qué nos estamos refiriendo. En Introducción al Derecho vamos a ver las cuestiones introductorias de la ciencia del derecho. Al hablar de cuestiones introductorias nos estamos refiriendo a los conceptos básicos, los conceptos más elementales de lo que es la ciencia del derecho, que luego vamos a ir desarrollando en las restantes materias de la carrera. ¿Sí? Ustedes van a ver derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo, van a ver un montón de normas. Acá lo que van a estudiar es qué son las normas. Van a ver muchos fallos de jurisprudencia en las distintas ramas del derecho. Acá van a aprender qué es la jurisprudencia, qué es el derecho en definitiva, ¿sí? Por eso es que estamos con los conceptos introductorios que nos van a permitir saber de qué hablamos cuando comenzamos a desarrollar las materias que vienen a continuación. En nuestro caso lo hacemos desde una óptica muy particular, que es una óptica netamente humanista. Ustedes ya lo han visto porque ya han visto la mitad de la materia, donde ponemos el foco fundamentalmente en el ser humano. ¿Y por qué? Y porque el derecho es algo que los seres humanos hemos creado para que nos ayude a resolver en forma pacífica los conflictos que tengamos, o bien para prevenir pacíficamente eventuales conflictos que podamos llegar a tener. Entonces, tanto en el pre como en el post de la intervención del derecho está el ser humano que vive en sociedad. ¿Sí? Por eso es que nuestra óptica es netamente humanista. Hablamos del derecho, sí, pero hablamos mucho, sobre todo en esta primera mitad de la materia, del ser humano. El ser humano que crea el derecho y el ser humano que es destinatario
de ese derecho. ¿Sí? Entonces, ¿con qué comenzamos la materia? Y comenzamos con una unidad 1 y una unidad 2, donde hablamos netamente de cómo es el ser humano. ¿Sí? Entonces allí tenemos, en primer lugar, las teorías monistas y dualistas sobre la constitución del ser humano. A ver, yo en este video no les voy a repetir los conceptos que ya están en videos anteriores o que están en los textos que les suministré para que puedan estudiar o en el PowerPoint. Simplemente les estoy contextualizando todo lo dado para que entiendan cómo se vinculan, cómo se interrelacionan las distintas cuestiones que estudiamos. ¿Sí? Entonces, comenzamos por tratar de determinar qué es el ser humano, cómo es el ser humano. Allí tenemos entonces el monismo y el dualismo. Básicamente, si queremos simplificar, y diremos que el dualismo, los autores que sostenían el dualismo, hablaban de cuerpo y mente o espíritu, una composición espiritual y una composición corpórea. Y siempre que se hace esta distinción, se le da la preeminencia a la cuestión espiritual por sobre la corpórea, es decir, se denigra la cuestión corpórea. ¿Sí? Ahí tienen, bueno, todas las explicaciones que están en los textos sobre el dualismo, básicamente el tema de Platón, el mundo de las ideas, etcétera, etcétera. Los monistas, ¿qué hacen? Sostienen que la constitución del ser humano es solamente una. En un caso optan solamente por lo corpóreo, sin cuestiones espirituales, sino que nuestra mente, a través de su constitución, es la que genera lo que nosotros entendemos como pensamientos o cuestiones espirituales. Por otro lado, el monismo, que sostiene que solamente somos cuestiones espirituales, entiende que todo lo corpóreo es una creación mental que nosotros mismos hacemos, una suerte de Matrix, donde la realidad no era tal. Bueno, si les sirve de referencia para recordarlo, úsenlo. Entonces, una vez analizadas estas cuestiones, pasamos a ver que el hombre no vive solo, que el hombre vive en sociedad. Es más, si nos vamos un poquito más para adelante, vemos que el derecho rige solamente las cuestiones del hombre en sociedad. Las cuestiones del hombre solo en su esfera privada quedan fuera del alcance del derecho. Entonces, como el derecho va a regir la vida social del hombre, las interrelaciones del hombre, entonces nos interesa también saber cómo se producen esas relaciones humanas. Ahí tenemos entonces también dentro de la misma unidad 1 la cuestión del individualismo, el colectivismo y la filosofía dialogal. El individualismo, bueno, tienen todos los autores que están en el texto que les suministré y la postura de cada uno en el campo de la política, de la economía, de la filosofía, etc. Pero que básicamente se centran en el yo, en el que lo que importo soy yo y mi relación con el mundo, mi relación con las cosas. Yo que tengo que dominar el mundo que me rodea. Y en ese mundo que me rodea, y también hay otras personas. Pero mi vinculación con esas otras personas no es fundamental para mi desarrollo personal, no es fundamental para mi vida. Puedo obviarlas tranquilamente y evolucionar de la misma manera que lo hace cualquier otra persona que sí se vincula con el otro. Insisto, hiper resumen, idea central, ¿sí? ¿Qué hace el colectivismo? Y exactamente lo contrario. El colectivismo no repara ni siquiera en el yo, ni siquiera en la persona, sino que antepone una idea general, una idea social que es superior a cualquiera de sus integrantes.
no hay lugar para la introspección, no hay lugar para el desarrollo individual, personal, sino que todos vamos a estar juntos en pos de esa meta que se considera superior. Entonces, parecería que ahí sí las personas están unidas, pero no es así. O sea, están unidas para esa finalidad común, pero a cada uno no le importa el otro, no le importa entablar relaciones intersubjetivas con el otro, sino que lo que importa es la unión para el fin común. Cualquiera que sea parte de ese fin común será alejado, relegado y evitado de cualquiera de las maneras posibles, porque ya no es útil a esa finalidad común. Por eso es que en el texto nos dice una frase que a mí me gusta mucho repetir porque me parece que es muy simbólica de cómo identificar estas dos posturas. Dice que si los individualistas no ven a la sociedad, porque lo que importa es yo y nada más que yo, los colectivistas no ven más que la sociedad. Entonces solo ven la sociedad y tampoco ven a la persona, al ser humano individual. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece una tercera vertiente, que es la vertiente humanista, dialogal, donde lo que importa es otra cosa. Lo que importa es el ser humano. Importo yo, por supuesto, pero también importa el otro. Y lo fundamental para el crecimiento, la evolución personal, son las relaciones interhumanas, son las relaciones intersubjetivas. Si leemos a Buber, nos va a decir el yo y el tú, que conforman un nosotros, que es una interrelación de persona a persona, de interioridad a interioridad, donde se genera una especie de nuevo campo energético que nos une, que es lo que pasa con un amor de pareja, un amor de una amistad verdadera, en fin, cualquier tipo de vinculación real y profunda entre las personas. Entonces allí van a tener nuevamente varios autores, hablamos de Maritain, de Mounier, de Buber, de Levinas. Esto confluye a todos los autores, independientemente de sus posturas religiosas, porque originariamente el justnaturalismo, o sea, la gran distinción histórica entre justnaturalistas y justpositivistas, ponían al justnaturalismo como vinculado al ser humano, a los valores, pero vinculado siempre con la religión. O sea, siempre la relación entre el derecho, la moral, pero por encima de todo la religión. Esta vertiente humanista puede implicar, tengo el gato, bueno, no hagas ruidos, tengo la gata rascando la puerta que quiere salir. Bien, autores en algunos casos católicos, en otros casos judíos, en otros casos incluso ateos, es decir, no tiene una cuestión religiosa de trasfondo, sino que lo que importa es el valor del ser, el valor de la persona.